Guatemala vivió un conflicto armado interno que duró 36 años. Según informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico CEH y la recopilación de la memoria histórica REMI, el saldo estimado fue de unas 200.000 personas asesinadas, 45.000 personas desaparecidas, 200.000 personas huérfanas, 1.500.000 familias refugiadas en el país y en el extranjero, aproximadamente 40.000 mujeres viudas y cuantiosas pérdidas materiales. Esta guerra culminó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de la paz. Firmaron el acuerdo de paz firme y duradera. En el marco de los acuerdos de paz y recomendaciones de la CEH, demandan el resarcimiento de las víctimas del conflicto armado interno. Un día histórico para Guatemala. Es el 7 de mayo de 2003. Fecha en que por medio del Acuerdo Gubernativo número 258-03, se crea el Programa Nacional de Resarcimiento, como resultado de la lucha de las organizaciones de víctimas del conflicto armado interno, que requerían del Estado un resarcimiento justo e integral para reparar los daños por 36 años de guerra. En teoría, la reparación contempla 5 medidas de resarcimiento priorizados así: dignificación de las víctimas, resarcimiento cultural, medidas de reparación psicosocial y rehabilitación, medidas de restitución material y resarcimiento monetario. Y se ponen en ese orden justamente porque la visión es que el tema de resarcimiento económico, si bien es un derecho, consideramos que muchas veces se convierte en una nueva victimización, y el planteamiento dentro del programa es que eso sea como producto, digamos, de todo un proceso donde ha habido otras medidas de reparación previas. El Programa Nacional de Resarcimiento ahora hace viviendas y entrega cheques. Bueno, y entonces lo que nosotros priorizamos es la parte del resarcimiento económico para las 14 sedes regionales donde trabajamos. Durante el año 2009 se destinó 43 millones de quetzales para la construcción de viviendas y 77 millones de quetzales para la compensación económica individual. Ambas medidas forman parte de la reparación postguerra. Sin embargo, las víctimas demandan otras medidas para la restauración del tejido social. Mi niño, Diego Marcos Raimundo, tiene 27 días de vida. Cuando el ejército encontró, desaparecieron mi hijo. Hasta hoy fecha yo no he supido saber de dónde vive ahora. ¿Está vivo o está muerto? Hasta hoy fecha no he tenido una información cómo está mi patojo. La tacna o cabale la corte o gobierno que está con cabale mal 10 cabal así ya cabale ve si el chaco cabale a ti y ya todos los que ha venido a hacer es miramos ya tenga sus viviendas, 10 viviendas para la comunidad y somos 190. ¿Cuál es lo que hay? Más los muertos que están tirados en la montaña, en los ríos, bajo las piedras, en la oscuridad, bajo el aguacero, bajo el sol. Es una pena grande para nosotros. Una evaluación financiada por cooperantes extranjeros durante el año 2007 señala que el PNR no ha logrado implementar en la práctica la visión de integralidad. 3 años después, este problema aún persiste y con otros factores negativos, según las víctimas y algunas organizaciones sociales. En este momento, el Programa Nacional de Resarcimiento no ha hecho ni siquiera el 20%. ¿Qué han hecho hasta ahora? Únicamente cumplir con una reducida cantidad de resarcimiento económico. Apenas en este gobierno empezaron con un poco de vivienda, pero como dicen ustedes, con muchos problemas, con muchas inconformidades. Se han dado avances sustanciales. Nosotros atendimos solo en el primer año 10.500 casos. Casi llegamos a la cifra que se había atendido en 5 y ejecutamos el 98% del presupuesto. Y en el año 2009 ejecutamos el 95% del presupuesto. Este año obviamente va a haber una diferencia abismal porque no nos fue asignado el presupuesto, ¿verdad? Eso es en términos, digamos, de lo que se ha logrado avanzar. Durante la auditoría social practicada en 12 comunidades de los departamentos de Huehuetenango, Quiché,
Chimaltenango, Suchitepeques y Alta Verapaz, se encontró que las víctimas beneficiarias del PNR sufren criminalización, chantajes, falsas promesas, revictimización y otros aspectos negativos. Por el simple hecho de plantear sus demandas, de agilizar el resarcimiento, representantes de al menos 6 comunidades del área Ixil fueron acusados por el PNR ante el Ministerio Público de varios delitos. Nosotros estamos recibiendo casi una criminalización de nuestra petición que hemos presentado en nuestros memoriales de agravio, donde menciona lo que es el daño y las violaciones que nos han realizado en nuestras vidas. El 15 de junio de 2009, algunos funcionarios públicos y el delegado de la oficina regional del PNR asistieron a una reunión en la comunidad Chisis San Juan Cotzal el Quiche. Las víctimas aprovecharon para plantear sus demandas. Un día después, el 16 de junio, los señores José Santiago Solís, delegado regional del PNR, y el asesor jurídico Mario Rodolfo Morales Solares interpusieron una demanda penal en el Ministerio Público de Neva, sindicando a líderes de los delitos de detención ilegal, coacción y amenazas, según consta en el expediente MP 238, diagonal 2009, diagonal 1212. Él es uno de los acusados en el caso de Neva. Similar historia vivieron las víctimas de la comunidad del Triunfo Champerico Retaluleu. Aprovechando una reunión con funcionarios del PNR que llegaron a la comunidad el 13 de mayo de 2009, los habitantes plantearon la solicitud de la construcción de 100 viviendas. Pero el PNR únicamente ofrecía 20 casas y al parecer la negociación se extendió en horas de la noche. El coordinador de la oficina regional del PNR en Suchitepeques, bajo ordenanza de la oficina central, interpuso una demanda ante el Ministerio Público por los delitos de detención ilegal, coacción y amenazas. Nosotros nunca fuimos voluntariamente a poner la denuncia. Ya lo claro acá, que es un procedimiento establecido, porque en Neva se hizo. No hubiera trascendido de esa manera si no viene el delegado de la capital. Pero ustedes dieron presencia del delegado de la capital. Él no podía llegar con un informe donde hubiera una cosa así y no tuviera un seguimiento formal, digamos. Entonces eso como que condicionó, si se hizo en Neva, que se haga en Mazar. Pero no hubo en ningún momento satisfacción por eso. Nosotros no podemos entrar en conflicto con nadie, más si es por derechos legítimos que se están tramitando. Entonces, a lo que sí pudimos incidir fue en que no se ratificara la denuncia. Nunca se ratificó. Nosotros hicimos incluso una denuncia al Ministerio Público porque prácticamente fue un atentado contra la vida de las personas y después se volvió un problema más grande. Entonces Kafka andaba diciendo que andábamos victimizando a la gente, que ahora la denunciábamos, que era de nuevo victimizarlas, etcétera, etcétera. A finales del año 2010, el PNR proponía... Les dijimos que era probable que nosotros pudiéramos apoyar, por ejemplo, las casas que dio Foguavi, darles techo mínimo. Y ellos dicen, no, terminen a la de construir. No, pero ahí sí no podemos. En el caso muy concreto del Triunfo, se les hace el ofrecimiento para que sepan ustedes cómo está la situación. A ellos no se les ha dado vivienda. Pero entonces ahorita que pasó lo del Ágata, se les puede plantear, se les puede llegar a plantear la posibilidad de darles techo mínimo, que son aproximadamente en términos muy generales unas cantidades como de 7,000 o 5,000 quetzales en materiales de emergencia para que hagan champas, alguna cosa por el estilo, pero casas informales pero de buena calidad. Otro de los mandatos del PNR es la atención especial a las víctimas de violencia sexual que así lo soliciten, pero la atención para estos casos ha sido suspendido desde el pasado 2009. A los casos de violaciones sexuales había que suspender por un tiempo mientras se busca alguna solución para ver cómo se analizan los expedientes. Sucede que conforman un grupo peticionario de supuestas víctimas de violación y tortura, levantan la demanda a través de los testimonios y nos queda a nosotros el procedimiento jurídico de desvanecer si procede el dictamen favorable o no. Y entonces nos hemos encontrado con verdaderos grupos organizados como que fueran empresas
a las que les cobran un porcentaje de lo que les van a dar como resarcimiento. Y este porcentaje les constituye un ingreso. Violación sexual durante el conflicto armado, ese es el testimonio, pues, ¿verdad? Pues la mayoría, ¿verdad? Sí, claro, son falsos. Y se está dilucidando, pues, ¿verdad? Se está dilucidando. A mediados del año 2008, una comisión del PNR Central llegó a la comunidad Primavera del Ixcán Quiché a ofrecer la construcción de un salón comunal, pero esta nunca se construyó. Desde el mes de agosto del año 2008, allí iba a iniciar la construcción para inaugurar en la feria titular de la comunidad el 1 y 2 de febrero, que iba a ser la inauguración. Ahora del 2009. Según el diseño que nos lo presentó la delegación de PNR que vino, nos explicaron todos los detalles que tomaron en cuenta para la elaboración del diseño, iniciando con las formas de las ventanas del salón. Tomaron en cuenta el diseño que tienen los ranchitos que tienen las comunidades en el área rural. Tomaron en cuenta también para la plaza del salón, tomaron en cuenta hasta los collares que utilizan las señoritas aquí en la comunidad. Y en fin, toda una expresión cultural de Primavera estaba tomado en cuenta en el diseño del salón. Con otros compañeros estábamos comentando allí en la reunión que si merecíamos este salón, con ese diseño maravilloso, dijimos, ¿merecemos o no merecemos? Al final nos convencimos que sí, que merecíamos o merecemos un salón de esta naturaleza para dignificar a nuestros mártires caídos durante la resistencia, tan siquiera eso que nos den para que también nos sintamos dignificados nosotros los que todavía vivimos, los que nos salvamos de las grandes persecuciones del ejército durante los años del conflicto armado. Son todos los sueños que ha tenido la gente de PNR y estoy seguro que esto va a pasar por falta de presupuesto. Aquí esto va a pasar así. Pero no le puedo dar opinión porque habrá que averiguar, ¿verdad? Habrá que averiguar. O sea, ¿usted no tenía conocimiento? No, de esto no, porque nosotros tenemos reciente ingreso a estar en PNR, ¿verdad? Nada, no hay evidencias, archivos. No confrontamos es bajo otra unidad, ¿verdad? Y si ya no lo van a construir, tan siquiera que nos digan al final qué pasó con el presupuesto. ¿Dónde se quedó el dinero que estaba previsto para invertir en este salón que iba a construirse? Hace aproximadamente un año, en este lugar existía una humilde vivienda, pero sus propietarios la derribaron debido a un ofrecimiento del Programa Nacional de Resarcimiento. ¿Hanachin karushkola kochach? Similar situación atraviesa esta viuda, quien asegura que ha transcurrido más de un año que la empresa constructora llegó a dejar estos materiales. En el departamento de Huehuetenango, víctimas de 5 comunidades de 3 municipios, se les había prometido la construcción de nichos, mausoleos y panteones para inhumar dignamente los restos de sus familiares, pero hasta finales del pasado 2010 no se había concretizado la promesa. Ese tema sí es preocupante porque ya tiene más de 5 años, están exhumados los restos y están embodegados. El trabajo forense ya está hecho, ya está terminado. Ahora lo que la gente necesita es construir un nicho para poder enterrarlos dignamente. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando ahorita en PNR? ¿Queremos nosotros que se habla la verdad? ¿Lo van a hacer los niños? ¿O no?
Por eso venimos aquí con los compañeros a ver las 5 comunidades. Mi nombre es Bartolo Gaspar Bartolo, vengo de Chimbando. Pero sí es lamentable que haya gente que los traiga a ustedes hasta acá a gastar cuando tienen la oficina regional allá. Allá está la comunicación. Traten la manera de hacer uso de la oficina regional, porque si no hacen uso de la oficina regional, entonces tienen que gastar y venir hasta acá, madrugar, correr todos los peligros que implica ahora las carreteras como están, etcétera, gastar. Ustedes no tendrían que estar gastando, no tendrían por qué. Por eso se hicieron las oficinas más cercanas a la población. Nosotros venimos por nuestra cuenta, aquí ninguno nos ha traído, porque solo queremos saber aquí a la mera capital, saber cómo está la situación, porque llegando allá a la oficina, digamos, en la sede regional, como tú dices, nos dan otra información, algo así, que tal cosa, que tal documento, que hace falta que no sé cuánto. Bueno, mejor nosotros, como usted dice, lo que usted dice que Ale nos trae aquí, ninguno nos está trayendo, nosotros venimos por nuestra propia cuenta. Fonapaz está en la disposición de hacer el trabajo. Nosotros sabemos que están ahorita en la etapa de adjudicación de la empresa. Eso se lleva más o menos 30 días y otros 15 en lo que ellos ya cierran toda la negociación, más o menos 45 días. Es lo que ellos nos han dicho recién que se va a tardar que se pueda iniciar. El caso más emblemático sobre las falsas promesas es lo ocurrido en el caserío Cocop Nevaj Quiché. El 16 de abril de 2008 se colocó la primera piedra en mi comunidad. Entonces para resarcir a todos los daños que sufrió nuestra comunidad. Es la oferta que recibió una comunidad masacrada, la primera, y por esa razón fueron los primeros en recibir la promesa del resarcimiento integral. Se les colocó la primera piedra y luego ya no se hizo nada, como veremos más adelante. Visitamos, por ejemplo, en forma conjunta lo que es una comunidad de Nevaj, que es Cocop, en donde se puso la primera piedra por parte del gobierno, y entendemos que el Programa Nacional de Resarcimiento hasta esta fecha pues no ha hecho mayor cumplimiento a esa responsabilidad del Estado. Víctimas del conflicto armado llegaron con piedra en mano a exigirle al gobierno cumplir la promesa de resarcir los que les hizo hace un año. Y es que esta piedra es la misma que las autoridades colocaron como señal del inicio del programa que implementarían en Cocop, en Nevaj el Quiché, primer pueblo masacrado durante el conflicto armado. Nos fueron a colocar la primera piedra y al final de cuentas empiezan por otro lado, mientras ellos han publicado que resarcimiento integral va a empezar a Cocop, y por eso fueron a colocar la primera piedra. Ya tiene 3 años que está embodegada nuestros restos, nuestra familia ahí. Mayormente yo estoy esperando el entierro de mi padre, y mi mamá ya tiene 84 años. Ella también quiere ver en dónde se va a enterrar su esposo. Vamos a investigar para poner en marcha el proyecto. Nosotros no somos un gobierno que inaugura proyectos y se quedan en el aire. La Procuraduría de Derechos Humanos instalará una mesa de diálogo en torno a este tema, mientras las comunidades afirman que si no les dan una solución serán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una Guatemala en paz. En cámara, Moisés Medina, para Noticiero Guatevisión, Mónica Obando. Hemos entregado 343 viviendas de las 3.000 que estaban previstas. Están pendientes de ejecutar 1.329 y están en ejecución 471, eso es en total. Declaraciones de las familias beneficiadas ponen al descubierto que la construcción de estas viviendas estuvo plagada de una serie de chantajes de parte de los maestros de obras contratadas por las empresas constructoras. Está pidiendo comidas y si no van a dar almuerzo, dice ellos, entonces vamos a trasladar en Ical, dice, en Colotenango, entonces vamos a trasladar y tiene que dar una persona para ayudar a nosotros, y entonces ya conseguimos una persona para trabajar con eso. Tienes que comprar unos 2 que se han datado, me dijeron los alaminos. O si no quieres comprar,
nosotros vamos a correr, nos vamos a ir a la niña, me dijo así, me habló aquel, pues, nos vamos a ir, dijo. Los maestros de obras amenazan que no construirán las viviendas o que las reducirán de tamaño si los beneficiados no proporcionan alimentación, ayudantes de albañiles y compra de materiales de construcción. Pero hay personas que no tienen ánimo, no quieren decirlo porque de repente nos quitan este proyecto, de repente no viene la puerta. De repente no vienen a entregar la ventana, eso es lo que pasa. Curiosamente, en las 12 comunidades de los 4 departamentos del país en donde se practicó la auditoría social, se documentó el mismo problema. Aproximadamente gasté como 8,000 quetzales. Todo mi gasto de carrera, mi arena, invertí así piedra así en el cimiento de la casa. Esta familia de Sejubub Chisec Alta Verapaz se vio obligada a realizar un préstamo para pagar a los ayudantes de albañiles, pago de fletes y compra de materiales que hacían falta. En esta comunidad, ubicada sobre una montaña rocosa, el río más cercano queda a 1 hora de distancia en vehículo. Gastamos el agua, hay veces usamos 4 toneladas por diario, porque cuando ya terminaron los albañiles a trabajar, empezaron a bañar, por eso gastamos suficiente el agua. Algunas familias de escasos recursos, al no conseguir el dinero, tuvieron que asumir la faena de ayudante de albañilería, el acarreo de materiales y, en muchos casos, los niños también trabajaron acarreando materiales. Sí, es que con todo mi chiquito cargamos el bloque cuando subieron aquí. ¿De la carretera para acá? Sí, sí. ¿Sí? ¿Quién va a cargar? Pongamos, nosotros como mujeres cargamos así hierros, láminas, cemento, así la arena. Tenemos videos y fotos ahí que donde los pobres beneficiados, viudas, no hay quien les echaba la mano, pagaban bestia, pagaban niños, mujeres, así de cargar todo el material. Los camiones llegaban en la noche, a la 1 de la mañana están entregando lámina en otra comunidad. Esta viuda de Primavera del Ixcán no consiguió el dinero para comprar una hoja de lámina que hacía falta. La empresa constructora dejó su vivienda de esta manera. Todos que nos descaló, tanali cotot narak nas jenak, na kainak nas kasat li 8,000 kineba antos kat elikamos, utuking atek elemos, jale rekit kanak le rotot cheruch kaman, mateti tebere, tenke kela español, entonces kanak kawich kaman. De acuerdo a la comunicación que se tuvo y las indicaciones de que ellos no tenían que poner absolutamente nada, sino que todo era obligación de la empresa constructora. No tienen que pagar nada a nadie. El resarcimiento no es gratuito, el resarcimiento no es un regalo, es un derecho que ustedes adquirieron por ser víctimas del conflicto. En 3 comunidades de Ixcán, a pesar que las familias contribuyeron con alimentación, mano de obra y compra de materiales, la empresa constructora PSG dejó una deuda con los albañiles. El problema más serio que enfrentamos ahorita
es el pago de los albañiles que no se les ha cumplido, tal como se les explicó cuando se inició la construcción. El incumplimiento le fue comunicado al PNR y al supervisor de la obra. Desde un día llamé a no, el otro, Rafael Dávila, creo que es hermano de César Dávila. Rafael Dávila. Es el encargado de supervisión de la construcción. Entonces, lo que él me dijo, no, pero si a ustedes las casas ya se les entregaron y se les entregó regalada. Entonces, así me dijo. No se ha firmado finiquitos. Santa María Etzejá está al pendiente de la firma de finiquitos porque no se ha cumplido, o sea que la constructora no cumplió con lo que es pagos de albañiles. Mire, la intención del programa desde la central era firmar los finiquitos, no importando las deudas que hay. Yo ya se los he advertido de que si no nos cancelan, no vamos a firmar finiquitos. Sin embargo, cuando esto yo informaba, la respuesta que me decían es que si firman, y si firman está bien, y si no firman, es quitarles las casas. Entonces, de alguna manera yo pasaba esa información y realmente la gente les daba risa. Ellos estaban muy seguros de que no estaban firmando es porque sí había una razón. Finalmente, la constructora llegó a cancelar la mayor parte de la deuda. Como resultado de la auditoría social practicada en los últimos meses del año 2010, la empresa constructora que operó en las comunidades de San Ildefonso, Ixtahuacán, Huehuetenango, asumió las responsabilidades y se comprometió a devolver parte de los gastos realizados por los beneficiados. El común denominador que se encontró es que el encargado de la obra estaba chantajeando en cierta forma y obligando a los beneficiarios a que ellos pagaran a los ayudantes de su propio bolsillo, aparte de eso de que compraran algunos materiales, y eso es lo que nosotros no aceptamos bajo ningún punto de vista, puesto que es la obligación y está contemplado en el contrato del ejecutor. Afirmativo, yo creo que lo que tenemos que ver es qué es lo que les ha pedido las personas. Todo el material corresponde a mi empresa, no tienen por qué estar pidiendo absolutamente nada, y en algunos casos nos han dicho que han pedido 2 libras de alambre, una docena de tablas, y eso obviamente si se utilizó para eso y es mi responsabilidad, yo tengo que resarcirlo. Yo espero, ingeniero Aviche y César, que después de esta visita que hagamos no se van a tomar represalias con la gente, se los digo, ¿ah? Porque como dijo el ingeniero Aviche, y tiene razón, pensábamos que esos tiempos en que se le intimidaba y se le discriminaba a la gente ya se habían quedado atrás, pero sigue. Entonces, por eso es que lo dejo dicho de una vez, y esto está quedando grabado. Entonces, por favor, espero que no haya ningún tipo de represalias con la gente, ¿verdad? Y si no, nos las hacen saber. Nos las hacen saber porque entonces nosotros deducimos las medidas legales correspondientes, ¿verdad? Y si es necesario enderezar procesos penales, lo hacemos, con mucho gusto. Pero espero que no haya ningún tipo de represalias con la gente. Según demanda la medida de restitución material, la vivienda deberá llenar las condiciones dignas y necesarias de habitabilidad. Las familias beneficiadas señalan lo contrario. Lo vemos como que es una casita para cualquier bodega, digamos, que no es para una persona formal. Por eso tenemos el descontento, nos sentimos bien con la casa que nos dieron. Disculpa ustedes, porque eso no está bien, es una chiquita casa y somos grandes y bastante ya perdimos antes cuando hubo la guerra. Por las mismas características de pobreza extrema y de pauperación en algunos casos, las viviendas que contaban las familias en ese entonces, y en algunos casos eran, no en todos, pero en algunos casos eran prácticamente
espacios cubiertos con nylon o este tipo de cosas. Recién entregamos en unas comunidades de aquí de Quiché, Chimaltenango y de Huehuetenango, y una señora decía, cuando recibió la casa, me decía, no es del tamaño que era mi casa, pero al menos vuelvo a tener algo. Pero me parece que el material que se usa no es lo adecuado. Son unos pincitas que le colocan de adentro del bloque. Esa casa no tiene columna. Esa casa no tiene columna, solo está piñado. Esa casa no es seguro para una familia. Esa casa es una trampa para mi familia. ¿Por qué? Porque no está bien hecho. La ventana, la puerta, pero la chicha así puro como aluminio. De ahí para que en algún momento se diga que el material que está llegando es de baja calidad, hay mucha diferencia. Porque si no me había venido nunca un block, ¿cómo yo sé si el block es de mala o buena calidad? Digamos. Puede ser que el block sea de muy buena calidad, pero igual se quiebra si le doy un mal uso o un mal manejo, digamos. A escasos 2 años de que las viviendas fueron construidas, la mayoría de ellas ya presentan serios deterioros. Cuando truena, cada vez cuando llueve, y al llover empieza a tronar esos truenos, ya al tronar dice que las casas se mueven, porque como no tenía columnas, yo creo que sí es cierto que las casas que se movían, porque no tenía columnas. Pero mi pregunta es, ¿las casas están siendo bien construidas, sí o no? Pues yo diría que sí, Es decir, si usted me dice que las casas están siendo bien construidas, entonces la gente no tiene razón, ¿verdad? Pues la gente es la que está equivocada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo tendría que pensar. Me llama la atención, con 35.000 quetzales se hace una buena casita con esto, pero con esa chiquitillito que hay, no es lo suficiente. Entonces yo creo que nos llama la atención que hay una estafa de la corrupción sobre este tema. Tal vez nos pueden explicar por qué las primeras 888 viviendas costaron casi 49.000 quetzales cada vivienda, ¿sí? Cuando en momentos en que esas mismas viviendas se hacían en otros programas gubernamentales en 24.000 quetzales. Esta casa me salió por 32.000. Yo compré maderas por 4 quetzales el pie, y el año pasado pues subió los materiales, los hierros, estaba a 480. Y la casa tiene 11 metros de largo por 6,5. Entonces, a mí me salió por 32.000, pero la madera está bien hecha, todo. La casa es grande. Otro de los señalamientos frecuentes es que supuestamente varios expatrulleros fueron beneficiados con viviendas. Han resarcido mejor a los responsables de las masacres, por ejemplo, a los comandantes de las PAC, a muchos de las PAC, y nosotros como víctimas hemos sido desatendidos. Raúl Martínez, esta persona que fue quien capturó la ONU cuando los antiguos parcelarios de San Antonio Chiquito quisieron entrar a la misma aldea porque habían dejado sus terrenos. Entonces esta persona impidió, organizó a la gente, inclusive capturó la ONU. Eso se sabe bien, se llevó un proceso que al final pues tampoco prosperó mucho. Pues esta persona fueron 3 hijas de él quienes recibieron viviendas. Son de 20, 22 y 24 años, si no mal recuerdo. Entonces, estas personas pues no existían todavía en la guerra. Entonces, estas
casos como esto es contradictorio totalmente a los principios y a los manuales del Programa Nacional de Resarcimiento. Pero con ese pobano con la chaca en cara de resarcimiento, última cosa es que abajo de resarcimiento es capaz de una chiquip chaquín la hepchat calcoquic chac la hepchat o canak chiru Huachaqip el hepchat yo que es su menquile cochoch pero aranza pobano con la chaca. Los responsables ante el Congreso, ante la gente, ¿no? En primer lugar es el PNR. Nosotros a quienes les tenemos que pedir cuentas es a ustedes, ¿verdad? Y ustedes tendrán que hacerlo porque si no, de verdad, si no ustedes proceden con lo que corresponda, pues a ustedes les vamos a tener que deducir las responsabilidades, ¿verdad? Esto tiene responsabilidades de todo tipo, incluso legales. Seguimos entonces en Guatemala con la discriminación. Nosotros exigimos que se cumpla lo prometido en los acuerdos de paz de este programa de resarcimiento para todas las víctimas y pérdida de bienes y luego a seguir con la construcción de vivienda de muchos que todavía esperan esta vivienda.